parece que tiene un avance científico y cada vez que os escucho hablar, pues dais muchos datos raros, ¿no? Tal estudio, no sé qué, sueco, o sea, como para que a la gente que está escuchando, pues, oye, pues esto os parece que sí, esta postura está como muy sólida, muy firme y tal, cuando nada de eso es cierto. Bueno, de verdad que debería estar haciendo otras cosas, pero parece que es imposible abstraerse de esta historia. En esta presentación voy a ver un poco la mortalidad COVID versus la sobremortalidad. Es decir, voy a revisar cómo se compara la mortalidad total atribuida a COVID con las estimaciones de exceso de mortalidad en los distintos países. ¿Sí? Nos encontramos que algunos países han atribuido a COVID más muertes que las estimadas como exceso de mortalidad. O sea, se está calculando cuántos muertos en exceso hay y hay más muertos COVID que muertos en exceso de lo esperado. O sea, un poco raro. Otros países van a la par, o sea que toda la mortalidad en exceso ha sido atribuida a COVID. Y otros países tienen excesos de mortalidad por otras causas distintas del COVID. O sea que el COVID para esos países no es la tragedia nacional. O sea, hay otras cosas que les preocupan. Y finalmente algunos países pues tienen exceso de mortalidad negativo o casi negativo durante muchas partes de esta pandemia y comportamientos muy raros. Entonces vamos a verlos un poco. Bueno, un recordatorio, las muertes en exceso se producen por varios motivos. O sea, hay una esperanza de mortalidad y si hay un acontecimiento catastrófico como guerras o eventos climáticos, pues la calicule francesa de hace un par de años o tres, sí, producen pues sobremortalidad, picos de mortalidad o las epidemias precisamente producen esa sobremortalidad y sobre todo en las poblaciones estables como la nuestra, como la europea, el envejecimiento de la población produce un exceso sistemático durante unos años de mortalidad. ¿Por qué? Porque capas de población numerosa se van acercando al final de la vida. El caso de los baby boomers que les va tocando ahora. Entonces, cuando se acaben esas generaciones, lo que se producirá serán reducciones de mortalidad. Para verlo en el Euromomo, pues en los últimos años, desde el 17, 18, 19, 20, 21, sistemáticamente hay sobremortalidad, ¿sí? De exceso de muertes. Esto sería hasta 400.000 muertes, ¿no? En el año 2020, según esto. Y no afecta de la misma manera a todas las edades. En principio los jóvenes tienen, los niños tienen menos sobremortalidad y las otras capas de edad pues tienen más, ¿no? Los mayores de 75 años pues tienen más sobremortalidad, ¿vale? Que es un poco la idea esta de que la gente se muere más cuando es más vieja. Entonces, ¿qué países tienen más COVID, o sea, más mortalidad por COVID que exceso de mortalidad? Pues, por ejemplo, Francia, donde la sobremortalidad estimada está por aquí, ¿sí? Marcado aquí con esta raya, donde está el total de sobremortalidad. La sobremortalidad va subiendo y bajando porque se va acumulando, ¿no? Entonces hay zonas en las que hay menos y eso se va acumulando. Entonces esta curva tiene formas un poco raras, pero esto sería el total, digamos, igual que este total de aquí, y para los distintos países. Entonces en Francia han atribuido más muertes a COVID que la sobremortalidad calculada. En Bélgica pues también, no tanto, pero también. En Alemania pues también nos encontramos con lo mismo, ¿no? Esto de por aquí es porque se están encadenando 2 años del Euromomo de sobremortalidad, ¿sí? Entonces esta bajada es la bajada del principio del año 2021. Pero al final tenemos esta acumulación. En Irlanda pues tenemos esta sobremortalidad que es muy, muy inferior a lo que se ha atribuido al COVID. He tenido cuidado de poner siempre los mismos ejes y, por lo tanto, la escala es la misma en las dos curvas siempre. Para Suecia también tenemos sobremortalidad, o sea, más muertos de COVID que sobremortalidad. En Luxemburgo, bastante también. Aquí tenemos también una parte de, bueno, pues el año 2020, pues prácticamente tuvieron exceso de mortalidad negativo. Y bueno, pues no sé. Canadá también tiene pues un exceso de mortalidad
inferior a los muertos atribuidos a la COVID. Eslovenia, bueno, un poquito así, justo, este podría ir a lo mejor un poquito a la par. Croacia también tienen parecido, un poquito más de COVID que de muertos sobre mortalidad estimada. En Hungría también. Países que están a la par, digamos, pues España más o menos está ahí a la par, o sea que hemos atribuido todos los muertos que han ocurrido en exceso, pues han ido todos a la COVID. United Kingdom, Austria también más o menos, Portugal, United States también va por ahí, por cierto, pues eso, 1 millón de muertos, ¿sí? Bueno, no 1.800.000 muertos, todos atribuidos a COVID. Es interesante acordarse de esta cifra cuando veamos los resultados de Rusia. Italia, pues también más o menos va a la par. Podría haber estado a lo mejor en la otra categoría. Suiza, a la par, o sea, todos los muertos en exceso han ido a parar a la cesta de COVID. En Chequia, en Moldavia, en Grecia, que bueno, pues sigue fielmente el exceso de mortalidad a la pandemia. Ucrania y aquellos países que tienen exceso de mortalidad por encima del COVID, o sea que la gente no solamente se muere de COVID. Holanda, curiosamente, aunque ahora tiene aquí un piquillo. Serbia, donde pues la diferencia es bastante fuerte, ¿no? O sea que hay muchísima gente que no se muere de COVID, se muere de otras cosas. Latvia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Mónaco, Rumanía también tiene más muertos pues por otras causas, aparte del COVID. Bulgaria, México. Estos son países que contabilizan los muertos. Sudáfrica, curiosamente, porque tiene también sobremortalidad por otras causas. Polonia, Albania, Eslovaquia y Rusia. Decía antes que nos fijemos en el número de muertos en Estados Unidos. Rusia tiene una población, bueno, creo que es un poco parecida, un poco menor, pero bueno, ellos tienen un exceso de mortalidad de 1 millón, ¿sí? ¿Sí? Pero no han atribuido todos los muertos al coronavirus, como es el caso de Estados Unidos. Cosas raras. Bueno, cosas raras, pues por ejemplo Islandia, ¿no? Que tiene esta epidemia, que es flojita, porque tiene, pues mira, 40 muertos o algo así. Y esta curva de exceso de mortalidad, pues es un poco loca, ¿no? Se muere poca gente allí. Tienen vidas tranquilas. Dinamarca también, pues tiene un exceso de COVID, ¿no? Pero aquí lo que me interesa, o sea, se ha atribuido mucha más muertes a COVID que el exceso de mortalidad, y lo que me interesa es que hay muchos periodos que están con exceso de mortalidad negativo en Dinamarca. O sea que la catástrofe covidiana es un poco rara, ¿no? O sea, tienen una epidemia donde se está muriendo todo el mundo, pero tienen exceso de mortalidad negativo. Algo parecido pasa en Finlandia. Tienen una parte negativa por aquí, no tienen mucha sobremortalidad, pero luego aquí tienen esta cosa tan rara que no se entiende demasiado, que no sé lo que puede ser. Noruega también tiene parte negativa casi todo el rato, a pesar de estar en plena pandemia. En Australia también tienen exceso de mortalidad negativa, a pesar de que se están muriendo todos de coronavirus y hay que cerrar a la gente en campos de concentración. En Japón no encierran a la gente en campos de concentración, pero han tenido un exceso de mortalidad negativo impresionante durante todo este proceso pandémico. Gibraltar, bueno, estos son cosas raras, ¿no? Pues que faltan datos y tal. Andorra también aquí faltan datos. Bielorrusia también faltan datos. Montenegro, bueno, son más o menos marginales, ¿sí? Y conclusiones, bueno, pues no hay conclusiones. Simplemente anotar pues, cómo se ha comportado la pandemia en los distintos países. Y bueno, pues aquellos países en los que todo el exceso de mortalidad o más que el exceso de mortalidad ha sido COVID, pues no sé, habría que preguntarse qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? No se muere la gente de ninguna otra cosa más que de COVID, cosas así, no sé. Bueno, sin más.